Este es uno de los temas controversiales que vas a escuchar a lo largo de estos videos, porque dentro de esta explicación sobre el Evangelio de prosperidad y salud, todo ese movimiento va a hallar su razón de ser para extorsionar a la gente en un sinnúmero de pasajes obviamente mal usados del Antiguo Testamento, que se enfocan en conceptos como diezmos, ofrendas, primeros frutos, primicias, o los frutos de las lluvias tardías, o el excedente del campo, etcétera, etcétera. Y lo primero que queremos dejar claro contigo en esta sesión es la forma en que desde aquí en adelante tú y yo nos vamos a acercar a la Biblia. Hay un concepto muy sencillo, pero al mismo tiempo fundamental, que Jesús de Nazaret lo dejó en claro. Y eso tú lo puedes leer hacia el final del Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús, y obviamente no solamente allí, sino que hay otros pasajes más, pero donde Jesús deja muy claramente establecida la manera de cómo se interpreta el Antiguo Testamento. Porque Él dice claramente, ¿acaso ustedes no saben que todo lo que escribió Moisés, los profetas y los escritos hablan acerca de mí? Hay otros textos donde se va a explicar lo mismo con otras palabras, y también de boca de Jesús. ¿Acaso no saben que se tenía que cumplir acerca del Hijo del Hombre lo que estaba escrito en Moisés y los profetas y los salmos? ¿Hacia dónde vamos con todas estas evidencias del Nuevo Testamento? En primer lugar, que Jesús está dejando claro, y por si acaso, Jesús está direccionando todo tipo de interpretación del Antiguo Testamento hacia una sola persona, que es Él. Absolutamente nada más, ni nadie más. Segunda cosa, Jesús está estableciendo una gran diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Cuando Jesús está con los discípulos en la cena, allá en el aposento alto, con sus amigos, bueno, obvio estaba el traidor por allí, pero teóricamente estaban todos sus amigos allí presentes que después le dejarían. Jesús deja claro un principio, cuando toma la copa, que en sí es la copa del Mesías, la copa del ungido del Señor esperado dentro de la historia del pueblo de Israel, y toma esa copa en particular y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estas palabras de Jesús en aquella reunión, en esa casa, en esa celebración de Pascua, en esa comida en particular, marcaba un antes y un después. De tal manera que todas las cosas que habían acontecido hacia antes de Jesús, y de forma particular en la ley judía, quedaba atrás por el nuevo pacto que estaba comenzando por el sacrificio de su propia vida. Este hecho, llamémoslo así, este hecho generador de enseñanza por el mismo Jesús de Nazaret, los apóstoles lo comienzan a entender y comienzan en muchas de sus cartas a establecer grandes diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿En qué sentido? El apóstol Pablo en un sinnúmero de ocasiones dice de que en el Antiguo Testamento las cosas se veían como sombras, que se veían las cosas como si estuviesen cubiertas por un velo, de tal manera de que la visualización de quién es Dios o de quién era su plan no era necesariamente tan clara. ¿Quién es el que vino a traer claridad acerca del plan de Dios, de las características de Dios y de quién es Dios? Jesús de Nazaret. Él es el que dice de forma muy clara, frontal, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió, porque el Padre y yo somos una sola cosa, o somos uno. El autor de Hebreos, por ejemplo, habla del antiguo pacto desde el inicio de su carta, allá en Hebreos capítulo 1, los 3 primeros versos, y dice de que los profetas antes hubieron hablado de distintas maneras. Y esa frase es interesante, porque distintas maneras implica de forma fragmentada, de formas incompletas. Y que esa fue la manera en la cual Dios se fue revelando a lo largo del Antiguo Testamento. Y continúa el autor de Hebreos en ese primer capítulo diciendo, pero ahora, ¿quién es el que nos revela todo de Dios? Sería la gran pregunta que le hacemos al autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos dice que hoy todas las cosas nos han sido reveladas por medio de el Hijo.
Y si nosotros le pegamos una lectura a toda la carta a los hebreos, esa gran epístola que está allí en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que el autor lo que hace es un gran corte entre lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que se hace en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en otra de sus cartas, en su carta a los Gálatas, en las dos cartas a los Corintios, tendrá conceptos como estos. Nadie se va a justificar por las obras de la ley delante de Dios. La ley no puede justificar a nadie. La ley no puede salvar a nadie. La ley es un ayo. La ley fue un esclavo que sirvió hasta llevarnos a Cristo, que se entiende que es la madurez o la mayor revelación de Dios. Pablo hace más fuerte el argumento con otras frases cuando él dice que si ustedes aún dependen de las obras de la ley, ustedes han caído de la gracia de Dios. Entonces son textos que para usted y para mí deben de comenzar a marcar la manera en cómo leemos las Escrituras. Ahora, ¿qué es lo que acontece en estos movimientos? Ya sea por ignorancia o por conveniencia, van a resucitar muchos conceptos del Antiguo Testamento, propios de la ley de Moisés, y mandamientos que no tienen nada que ver ni con el nuevo pacto, ni con la gracia, ni con la revelación de Dios que nos ha traído Cristo Jesús a nuestros corazones. Y van a usar todos estos textos para manipular. ¿Con qué fin? El apóstol Pablo, cuando escribe 2 Corintios, establece a lo largo de toda su carta de que ya existían, fíjese, en aquella época, estamos hablando de inicios de la década del 60, de que ya existía en esa época un sinnúmero de falsos maestros que extorsionaban, que esclavizaban, que se aprovechaban de la gente. Y que no nos parezca raro que lo mismo está aconteciendo en nuestros días, en pleno siglo XXI. Aún siguen apareciendo falsos maestros que utilizarán quizás un verso aquí, un verso acá, un capítulo aquí, un capítulo allá, especialmente el Antiguo Testamento, para decirte que tú tienes que diezmar si quieres que Dios no te maldiga o que Dios te bendiga, donde te van a enseñar de que tú tienes que dar el primer salario que recibes en el año como primicia para que Dios teóricamente te bendiga el resto del año. Maestros de mentira que te van a decir de que no importa si tienes que usar la tarjeta de crédito para dar aquello que es de Dios. Ahora hay un texto en particular que está en el libro de Malaquías y que ha sido utilizado de una manera terrible para tratar de probar toda esta propuesta. Hay que entender algo, por si acaso. Cuando Malaquías establece esta queja que viene de parte de Dios, y hay como un diálogo entre Dios y el pueblo, o entre Dios y el profeta, y más o menos puede robarle el hombre a Dios, y es como la pregunta para asustarnos a todos. Y luego, ¿qué es lo que dice? Ustedes me han robado en sus diezmos, me han robado en sus ofrendas. Y luego dice, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y echaré de en medio de ustedes al devorador. Quizás un pasaje muy conocido por algunos de ustedes. Pero hay que entender algo. Cuando Malaquías escribe su libro, está escribiendo para un pueblo que está viviendo la dinámica de un segundo templo, que es el templo de Zorobabel. Y que por si acaso, para esa época, allá por el 420 a.C., ya los sistemas del templo ya estaban manchados por corrupción. ¿En qué sentido? En el sentido en que para la religión de Israel, el templo o el tabernáculo se convertiría con el tiempo, o debió haberse convertido con el tiempo, en un lugar donde la viuda, el huérfano y el extranjero podía acudir para cubrir sus necesidades en épocas de hambruna o en épocas de necesidad. Por lo tanto, de los sacrificios, las espaldillas que salían, el lomo fino que salía, de los sacrificios, la flor de harina, de los sacrificios, las aves que se entregaban y cosas así, eran usadas no solo para el sustento de aquel entonces, la tribu de Leví, sino también para las personas que estaban en extrema necesidad. Por lo tanto, cuando el Señor, Yahvé, hace su reclamo al profeta en Malaquías, es porque al pueblo también se le está dando de lo peor. Y lo que tenía que haberse dado para Dios en buen estado, se estaba dando lo peor, el ganado enfermo, la carne podrida, la harina con gorgojo, y luego de esa comida mala
o de esas obras se le daba al pueblo. Entonces Yahvé, el Señor, sale en defensa del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, y comienza a hacer esos reclamos. Cuando ya estamos nosotros en el Nuevo Testamento y ya no estamos sujetos a la ley mosaica, la única ley que impera, si quiere verlo así, entre nosotros, es la ley del amor. De tal manera que el apóstol Pablo, cuando escribe nuevamente su carta a los Corintios, él puede decir, número uno, él tiene un dicho del Señor, es mejor dar que recibir, y él también pone, para que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y la única ley que está entre nosotros es la ley del amor. Por eso Hechos 2 dice, de que en esta comunidad que se llamaba la iglesia, donde desde las casas oraban juntos, tenían las cosas en común, partían el pan, tenían santa cena, tenían una vivencia única, nadie tenía necesidad de nada, porque cada uno daba, se entiende, de corazón, con generosidad, cada uno daba para cubrir las necesidades de los otros. En la Alianza de San Borondón nunca te pediremos plata, pero sí te enseñaremos a ser generoso con aquellos quienes necesitan y cumplir así la ley del amor, que es la ley de Cristo.